Amén. Gloria al Señor. Que Dios les bendiga a todos nuestros amigos, amigas y familia. Amén. A todos nuestros hermanos en Cristo. Amén. Que nos están acompañando a través de esta transmisión. Amén. Que la paz del Señor sea con todos ustedes. Amén. Les saluda con mucho cariño la hermana Yari. Amén. Me siento bien bendecida de parte de Dios de poder compartir la palabra del Señor en este día con ustedes. Amén. Desde aquí, desde la casa. Amén. Aquí junto con los niños y con mi esposo, el hermano Carlos también, que es el que nos está apoyando con las cámaras. Amén. Y le damos a Dios toda la gloria y toda la honra a nuestro Rey y Padre Celestial, porque sabemos que sin Él nada es posible. Amén. Él es la fuente de toda bendición. Amén. Él es el que nos ayuda en todo momento. Él es el que nos renueva nuestras fuerzas. Amén. Nos levanta cada día. Y gracias a Él es que estamos aquí. Amén. Y saludamos a todos los que se están conectando y a todos los que seguirán. Amén. En esta transmisión. Amén. Que todo sea para la gloria del Señor. Vamos a hacer una oración. Amén. Antes de seguir. Amén. Antes de cantar una alabanza al Señor junto con ustedes, vamos a hacer una oración. Si tú tienes la oportunidad de hacerlo conmigo, hazlo. Amén. Que el Señor sea tomando el control de todas las cosas. Amén. Que su nombre sea glorificado. Amén. Toda la gloria y la honra se la damos a Él. Amén. Y que Él sea tomando el control, toda la dirección. Se la ponemos en sus manos. Amén. Señor, te damos gracias, Padre, en esta hora, porque tú nos permites, Señor, estar una vez más, Señor, aquí, alabando y glorificando tu nombre, Señor, compartiendo tu hermosa palabra, Señor, conforme, Señor, a lo que tú, Señor, nos has dado, mi Señor. Te damos, Señor, a ti las gracias, Padre, porque, Señor, sin ti nada de esto sería posible, Señor. Gracias por todo, Señor, por todo lo que nos has dado, Padre mío, por todas las puertas que has abierto, Señor, para que esta transmisión sea posible, Señor. Toda la gloria y toda la honra, Señor, te la damos solamente a ti, Señor, porque solo tú eres digno, Señor, de alabanza, digno de gloria y digno de honra, Señor. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que limpies nuestros corazones, Señor, que nos laves con tu sangre, Señor, que quites, Señor, todo estorbo, todo pecado, Señor, que nos perdones, Señor, para que nuestra alabanza, Señor, para que nuestra ofrenda y todo, Señor, lo que nos permitas hacer en este lugar, Señor, sea, Señor, para la gloria de tu nombre, Señor. Te pedimos, Señor, que nos asistas con tu hermosa presencia, que seas llenando este lugar, Señor, de tu gloria, de tu presencia, y que en cada hogar también, Señor, cada amigo, cada amiga, Señor, cada uno de mis hermanos, Señor, puedan, Señor, sentir tu presencia, puedan sentir que tú estás cerca de cada uno, Señor, hablando al corazón, tocando, Señor, las vidas, Señor, con tu poderosa palabra, con tu poderosa presencia, Señor. Toma el control, Señor, del tiempo, toma el control de todo, Señor, lo que hemos de hacer en este lugar, Señor. Toda la gloria y la honra, Señor, te la damos a ti, precioso Rey, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, gloria al Señor. Antes de compartir la palabra del Señor, quiero entonar una alabanza. Amén. Yo sé que muchos se saben este canto. Amén. Y es de grande bendición a nuestras vidas. Amén. Sabemos que estamos en tiempos duros, tiempos difíciles, ¿verdad? Y aparte, yo creo que muchos de nosotros estamos pasando pruebas o dificultades, quizás luchas, enfermedades, yo no sé, pero la promesa del Señor es que Él está con nosotros siempre. Amén. Que Él siempre va a estar con nosotros y que sus promesas para con su pueblo son fieles y son verdaderas. Amén. Entonces lo que nos queda a nosotros es esperar en Él. Amén. En todo tiempo, siempre confiar en Él, no desmayar, que nuestra fe sea cada vez más y más fuerte en Él. Amén. Si tú te sabes este canto, yo sé que muchos se lo saben, cántalo conmigo, ahí donde tú estás, en tu casita, o estás en el trabajo, o en el parque, yo no sé dónde tú te encuentras, ¿verdad? Bueno, los que pueden salir al parque, ¿verdad? Pero, o si tú estás con tu familia, si tú estás con tus hijos, donde tú te encuentres, yo te pido que cantes esta alabanza al Señor conmigo, amén.
Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirá. Nada en ti se perderá. Esta es mi seguridad.
Santo que Él siempre tiene el control, amén, de lo que ha de venir, de lo que está pasando, amén. Él siempre tiene el control, amén. Nada se le escapa al Señor de sus manos, amén. Y sabemos que podemos confiar en Él, amén, que podemos poner toda nuestra confianza, toda nuestra vida en sus preciosas manos. Dice la palabra del Señor que los que miraron a Él no fueron avergonzados, amén. Nosotros podemos confiar plenamente en el Señor y en sus promesas, amén. Así que vamos a ver lo que el Señor quiere hablar a nosotros en esta hora, amén, a través de su poderosa palabra, amén. Le voy a pedir que abra su Biblia, amén. Si usted tiene la oportunidad de poder leer, de poder abrir su Biblia, le voy a pedir que me acompañe a la lectura. Vamos a leer Jeremías capítulo 39, amén. Amén. Jeremías capítulo 39, vamos a ver desde el verso 15 hasta el verso 18, amén. Le damos gracias a Dios, amén, por su palabra, que el Señor sea hablando en nuestros corazones, amén. Le invito a que abramos nuestros corazones y que nos dispongamos a escuchar la palabra del Señor. Jeremías capítulo 39, del verso 15 al verso 18, amén. Lo leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice: y había venido palabra de Jehová a Jeremías, estando preso en el patio de la cárcel, diciendo: ve y habla a Ebed-Melech, etíope, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí yo traigo mis palabras sobre esta ciudad para mal, y no para bien, y sucederá esto en aquel día en presencia tuya. Pero en aquel día yo te libraré, dice Jehová, y no serás entregado en manos de aquellos a quienes tú temes, porque ciertamente te libraré, y no caerás a espada, sino que tu vida te será por botín, porque tuviste confianza en mí, dice Jehová. Amén. Que el Señor sea hablando en nuestras vidas, amén. Yo no sé si usted recuerda en algunas de las transmisiones pasadas, amén, el Señor nos estuvo hablando acerca de lo que le pasó a la ciudad de Judá, amén, a Jerusalén. El Señor, ¿verdad? Para recordar un poco, el Señor ya había estado hablando a través del profeta Jeremías que por causa de la desobediencia del pueblo, amén, el Señor iba a traer castigo. ¿Y cuál era ese castigo? Que el rey de Babilonia iba a sitiar la ciudad de Judá y se iba a llevar lo mejor para Babilonia, amén, tanto cosas materiales como a personas. Entonces se cumplió la palabra del Señor, pero antes de que se cumpliera, ¿verdad? El Señor estuvo hablando al pueblo, amén, y dice la palabra del Señor que Jeremías, estando preso en el patio de la cárcel, ¿verdad? Ahí él estaba preso. ¿Por qué Jeremías estaba preso? Por predicar la palabra de Dios, por anunciar lo que el Señor le había dicho para su pueblo. Y el pueblo no le gustaba, el pueblo no quería escuchar que había juicio de Dios. Lo que el pueblo quería escuchar eran cosas buenas, era bendición a su vida. El pueblo quería escuchar que todo iba a salir bien, quería escuchar prosperidad, quería escuchar que ellos iban a tener riquezas, que iban a ser prósperos. Pero no podía ser esa la palabra de Jehová, porque ellos estaban en pecado. Y hemos escuchado en la palabra del Señor que el pecado trae como consecuencia juicio. Y el pueblo de Israel estaba totalmente en pecado. Entonces Jeremías, enviado por el Señor, les dice al pueblo que iban a ser llevados cautivos a Babilonia. Y esto no le agrada a algunos. Y le piden, ¿verdad? Le dicen al rey de Judá, que es el rey Sedequías, le dicen que lo iban a apresar. Y el rey Sedequías no hace nada para impedirlo, sino que les da el permiso. Y estos hombres toman a Jeremías
y lo ponen dentro de una cisterna que estaba vacía, que no tenía agua, sin embargo tenía lodo. Dice la palabra de Dios, en un momento lo vamos a leer, que tenía cieno, que tenía un lodo, ¿verdad? Un lodo muy blandoso, y cuando Jeremías cae en la cisterna, él empieza a hundirse en el cieno. Después lo sacan, ahorita vamos a ver cómo lo sacan, pero no lo dejan libre, sino que queda preso en el patio de la cárcel. Entonces él estaba ahí, preso, encarcelado, estaba con cadenas. Y en ese momento, antes de que el pueblo de Judá fuese llevado cautivo, en ese momento cuando Jeremías estaba en la cárcel, viene palabra de Jehová para Jeremías. Pero esta palabra, ¿verdad?, que vamos a considerar en esta hora, no era para todo el pueblo, sino era para un hombre específicamente. Y su nombre era Ebed-Melech. Ese era el nombre de este varón, Ebed-Melech. Dice la palabra del Señor en el verso 16, donde nosotros leíamos que este era un hombre etíope que se encontraba entre el pueblo de Israel. Un hombre que estaba sirviendo al rey Sedequías, quien era el rey de Judá. Él estaba sirviendo ahí. Y este hombre, que se llama Ebed-Melech, su nombre significa siervo del rey. Amén. Significa siervo del rey su nombre. Y le daba honor a su nombre, honor al significado de su nombre, doble vez. Primero, porque le estaba sirviendo al rey de Judá. Y después vamos a ver que también le estaba sirviendo al Dios verdadero, al Dios de Israel. Por eso ese era su nombre, Ebed-Melech. Dice la Biblia que este hombre era justo, era sensato. Y él, al escuchar a Jeremías, ¿verdad?, él no estaba de acuerdo en que estos hombres hayan metido a Jeremías en la cisterna. Entonces, antes de que Jeremías recibiera esta palabra para este hombre, Ebed-Melech hizo algo por el profeta de Dios. Cuando Jeremías fue echado en la cisterna, si leemos en un capítulo, dos capítulos antes, un capítulo antes de donde leímos, capítulo 38 de Jeremías, amén. Dice la palabra del Señor, Jeremías 38, desde el versículo 7, ¿verdad? Cuando ya aquellos hombres malos echaron en la cisterna a Jeremías, dice Jeremías 38, 7, y oyendo Ebed-Melech, hombre etíope, eunuco de la casa real, que habían puesto a Jeremías en la cisterna, y estando sentado el rey Sedequías, a la puerta de Benjamín, Ebed-Melech salió de la casa del rey y habló al rey diciendo: mi señor el rey, mal hicieron estos varones en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías, al cual hicieron echar en la cisterna, porque allí morirá de hambre, pues no hay más pan en la ciudad. Entonces mandó el rey al mismo etíope, Ebed-Melech, diciendo: toma en tu poder 30 hombres de aquí y haz sacar al profeta Jeremías de la cisterna antes de que muera. Amén. Entonces Ebed-Melech, pensando sensatamente, él escuchando el mensaje de Dios de parte de Jeremías, este hombre sabía que Jeremías hablaba con verdad, que hablaba rectamente y que realmente el Señor le había dado esa palabra para el pueblo. El pueblo no quería escuchar, o la mayoría del pueblo no quería escuchar, porque siempre Dios va a tener un remanente, una pequeña cantidad de personas que sí quieren escuchar la palabra del Señor, amén, que no se enojan cuando el Señor les confronta con su palabra, que cuando el Señor les habla, reciben la palabra de Dios con gozo, amén, que
que están prestos sus oídos a la voz del Señor. Siempre el Señor va a tener un remanente que quiere escuchar la palabra del Señor. Y así en este momento, usted que está escuchando la palabra del Señor, usted es parte de ese remanente que aún tiene ese deseo y ese anhelo de escuchar la palabra del Señor. Lamentablemente hay muchos que no lo quieren escuchar. Escuchamos predicación a los siervos, a las siervas del Señor, predicando la palabra de Dios, y muchos se molestan cuando uno les comparte la palabra del Señor. Muchos no quieren escuchar la voz de Dios. Muchos preferimos escuchar otras cosas, ¿verdad? Mirar otras cosas, escuchar cosas obscenas, escuchar cosas que a Dios no le agradan y que de ninguna manera edifican nuestra vida. Pero Dios siempre tendrá un remanente que quiera escuchar la voz de Dios. Sin embargo, la gran mayoría del pueblo de Israel no quería escuchar al Señor. Pero Ebed-Melech, este hombre era de los pocos en la tierra de Israel que sabían que Jeremías era un profeta de Dios y que lo que él hablaba realmente era palabra del Señor. Entonces él, pensando sensatamente, va con el rey. Y el rey le concede poder sacar a Jeremías de la cisterna. Si seguimos leyendo después del versículo 10 de Jeremías 38, dice la palabra del Señor que Ebed-Melech va a buscar, como él servía en el palacio, él va a buscar allá al palacio, ¿verdad? Trapos viejos. Dice que buscó algunos trapos viejos, ropas viejas que ya nadie usaba, y los tomó con estos 30 hombres que iban con él. Entonces llegó a la cisterna y le lanzó la soga a Jeremías y le dijo: ponte esa ropa debajo de tus brazos, en los sobacos. ¿Para qué? Para que el lazo no te lastimara. Mira hasta dónde este hombre se preocupaba por Jeremías. Que cuando lo levantaran con la soga, Jeremías no se vaya a lastimar, Jeremías no se vaya a cortar, o que la soga no lo pudiera sostener correctamente y él pudiera caer mientras lo levantaban. Ebed-Melech se preocupó por él y pensó en muchas cosas y dijo: es necesario que el siervo de Dios salga de ahí sano y salvo. Y él pensó: pues voy a buscar algunas ropas viejas para que él se los ponga, ¿verdad?, debajo de sus brazos, para que no le lastime la soga y él pueda salir salvo. Y dice la palabra de Dios que él lo hizo y sacó al siervo del Señor. Todas las cosas que nosotros hagamos recta y justamente delante de Dios, sensatamente, pensando en agradar a Dios, amigo y amiga que me escuchas y hermano, todo el Señor lo va a tomar en cuenta. Todo. No hay nada que sea tan pequeño que Dios no lo tome en cuenta, ni tan grande que no lo podamos hacer delante de Dios. Todo con su ayuda se puede hacer cuando nosotros queremos actuar justamente delante del Señor, a favor de la obra del Señor, o para agradar al Señor, para hacer nuestras actividades o nuestras obras con justicia como al Señor le agrada. El Señor lo toma en cuenta. Y el Señor conocía el corazón de Ebed-Melech, que él no tenía algún interés con Jeremías, que él no tenía otra intención maliciosa, sino simplemente ayudar al siervo de Dios. Y el Señor lo toma en cuenta. Y cuando Jeremías sale de esa cisterna, ¿verdad? De todas formas no lo dejan libre, ¿verdad? Ebed-Melech hizo hasta donde él pudo, pero no lo dejaron libre. Entonces Jeremías, gracias al Señor y gracias a la acción de Ebed-Melech, ya no estaba en la cisterna, pero seguía preso. Seguía preso en el patio de la cárcel, dice la palabra del Señor. Y en ese momento, días antes o momentos antes de que Babilonia invadiera a Judá, viene esta palabra del Señor. Sabe que la palabra del Señor siempre llega a tiempo a nuestras vidas.
no se adelanta ni se atrasa, y Dios sabe el momento en que estamos viviendo en estos días. Él sabe lo que estás pasando, Él sabe por lo que estamos atravesando en nuestras vidas, y siempre la palabra del Señor va a llegar a nuestras vidas a tiempo. Él siempre va a estar hablando a nuestras vidas a tiempo, conforme a lo que nuestra alma necesita. Y cuando el profeta estaba ahí en la cárcel, Dios le da una palabra especialmente para Ebed-Melech, una palabra especialmente para el siervo del rey, en recompensa, en recordatorio a Ebed-Melech que el Señor estaba con él y de que delante de él estaban todas sus obras justas que él había hecho. Era una promesa para el Señor, para Ebed-Melech. Si regresamos donde estábamos leyendo, ¿verdad? Dice el verso 16 que vino la palabra del Señor a Jeremías, estando en la cárcel, verso 15, y en el verso 16, Dios le dice a Jeremías: ve y habla a Ebed-Melech etíope. Era una promesa para el Señor. Y le dice: he aquí yo traigo mis palabras sobre esta ciudad, que ellos iban a ser invadidos. Y dice: Señor, estas palabras son para mal y no para bien. No porque el Señor sea malo, no porque el Señor no amara a su pueblo, sino porque el mismo pueblo había ido en pos de su pecado. Y lo que venía era para mal y no para bien. Y le dice, verso 16, y sucederá esto en aquel día en presencia tuya. El mismo Ebed-Melech iba a ver lo que iba a pasar. Nosotros también estamos siendo testigos de lo que está pasando en este mundo. No solamente de este virus, sino de todas las cosas tan terribles que están pasando alrededor del mundo. Quizás en un día, en 2 días, nosotros en nuestra casa podemos estar tranquilos, pero eso no significa que en el mundo entero estén pasando cosas tan terribles. Estamos viéndolo a la luz de nuestros ojos. Somos testigos de lo que está pasando, que está pasando algo para mal y no para bien. No porque el Señor sea malo, sino porque el mismo mundo ha escogido ir tras su propio pecado. Y el Señor le dice: en presencia tuya va a pasar esto. Pero en el verso 17 está la promesa del Señor para él, y también puede ser la promesa para cada uno de nosotros si actuamos de manera justa delante del Señor. Y le dice: pero en aquel día, cuando todo esto esté aconteciendo a la ciudad de Judá, cuando tú veas que ellos están siendo invadidos por Babilonia, en aquel día, dice el Señor, le dice a Ebed-Melech: yo te libraré, dice Jehová. Esa era la promesa de Dios para él, que en aquel día yo te libraré. No te va a acontecer lo mismo que al pueblo de Judá. No vas a morir a espada, no te va a acontecer lo mismo, no vas a sufrir lo mismo, dice el Señor, le dice a Ebed-Melech, porque en aquel día yo te libraré. Podrás quizás ver como el impío, como aquel que se ha alejado de mí. Pero a ti, dice el Señor, le dice a Ebed-Melech: yo te libraré. Yo te libraré, dice el Señor. Esa era la promesa. Dice Jehová: y no serás entregado en manos de aquellos a quien tú temes. Ebed-Melech había escuchado de lo que venía, y él sentía temor por ese pueblo extranjero, por ese pueblo que se escuchaba que era peligroso y que había ya invadido a más naciones, que estaban en su pleno apogeo, en su pleno crecimiento, conquistando muchas tierras.
Y Ebed-Melech tenía temor de aquellos. Y Señor sabía de lo que él temía. Él sabe, amigo y amiga que me estás escuchando, Él sabe a lo que tú le temes, hermano. Él sabe lo que tú tienes temor, de lo que tú has sentido miedo, de lo que tú has sentido aquel miedo, aquel temor que muchas veces nos invade, quizás en la noche mientras nos acostamos o en el día. Has tenido temor por tus hijos, por tu familia, por tus padres. El Señor lo sabe. ¿A qué es lo que tú le temes? Pero dice el Señor, la promesa para Ebed-Melech, porque Ebed-Melech tenía temor de esa nación. Y el Señor le dice, no serás entregado. No serás entregado en manos de aquellos a quien tú temes. No vas a estar en las manos de aquello que tú temes. No vas a ser entregado en las manos de la enfermedad. No serás entregado en las manos de la adversidad, de la pobreza, del hambre. Porque tu Dios es el Dios verdadero, aleluya. Porque en aquel día, dice el Señor, yo te libraré de la mano de aquellos a quien tú temes. Esa era la promesa del Señor, que Ebed-Melech no sería entregado. Esa era la promesa del Señor. Dios sabe todos nuestros temores, todos nuestros miedos y preocupaciones, así como a la de este hombre. Pero la promesa del Señor fue firme para Ebed-Melech y es firme para cada uno de nosotros. Todos nosotros como humanos tenemos temores. Yo creo que nadie puede decir, yo no tengo miedo de nada. Estoy libre de temores completamente al 100%. Eso es mentira, porque somos seres humanos. Claro que confiamos en el Señor, y que toda nuestra confianza y que toda nuestra vida y que nuestra familia, amén, nuestra vida la hemos puesto en sus manos. Pero llega a veces el temor. Pero el temor llega hasta cierto punto, aleluya, porque el Señor nos da seguridad, nos da confianza, como dice ese canto, que es su amor lo que nos sostiene, es su amor lo que nos levanta, es su amor el que nos da paz, nos da seguridad. Entonces el temor, aunque llega solamente hasta cierto punto donde la mano poderosa le deja llegar. Y hasta ahí. Y aunque tenemos temores, tenemos la promesa del Señor. Y le dice el Señor a Ebed-Melech, porque ciertamente te libraré. Le vuelve a reafirmar su palabra. Te voy a librar. Te voy a hacer libre. Y no caerás a espada. Porque mucha de esa gente, allí cuando llegó la invasión de Babilonia, muchos murieron a espada. Muchos sí estuvieron en manos de los opresores. Muchos sí cayeron en manos del enemigo. Y cayeron a espada. Pero la promesa de Dios fue firme para él y le dice, tú no caerás a espada, sino que tu vida será por botín. Este hombre era etíope, dice la palabra del Señor. No le pertenecía en la sangre, no era del linaje de Abraham, no era de sangre al pueblo de Israel. Sin embargo, le servía al rey. ¿Cómo este hombre habría llegado a la tierra de Israel? ¿Cómo este hombre había llegado a servir al rey de Judá? No lo sabemos. Hubo mucha gente que desde el exilio de Egipto, mucha gente se juntó con los israelitas. Y quizás pasando el tiempo, mucha gente quiso también ser parte del pueblo de Israel. Siguiendo, claro que sí, los mandamientos que el Señor había dado, porque el Señor les había dicho a Israel que si algún extranjero quería ser parte o quería estar ahí con ellos, tenía que cumplir los mandamientos del Señor.
Y Ebed-Melech seguramente él fue uno de los que seguían los mandamientos de Dios. Por eso se preocupaba por el profeta Jeremías. Y él estaba ahí sirviendo al Señor. Él era de una nación extranjera, pero había aprendido las enseñanzas del pueblo de Israel, había conocido los mandamientos de Dios y había aprendido también que solamente hay un Dios verdadero, Jehová de los ejércitos es su nombre. Y yo me imagino que él veía adorar al pueblo de Israel, aquellos que realmente habían adorado al Señor y no se habían desviado de los mandamientos del Señor, y él aprendió también cómo buscar a Dios y cómo adorar su santo nombre. La confianza de Ebed-Melech se podía ver, ¿verdad? Se transmitía a través de su obediencia, a través de sus acciones justas, a través de su confianza en el Señor. Y eso es lo que Él quiere de cada uno de nosotros. Nosotros quizás no somos de sangre del pueblo de Israel, no lo sabemos, quizás sí, quizás no lo sabemos, pero la mayoría de nosotros mexicanos o de El Salvador, de Guatemala, de donde nosotros seamos, también podemos llegar a ser del pueblo del Señor. Ahora nosotros, aleluya, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, podemos ser hijos de Dios también, ser parte del pueblo del Señor. Como Ebed-Melech aprendió los mandamientos de Dios y él decidió, él hizo una decisión en su vida de confiar en el Señor, de obedecer sus mandamientos y de serle fiel al Señor y de no desviarse como la mayoría del pueblo. Él era extranjero y el Señor no lo rechazó, amigo y amiga, hermanos, porque el Señor no rechaza a nadie, aquel que viene a Él, dice la palabra del Señor en el Evangelio de Juan capítulo 6, verso 37, que Él no lo echa fuera. El Señor no nos echa fuera, el Señor no nos rechaza cuando nosotros venimos con sinceridad, aunque no seamos del pueblo de Israel. Si queremos ser parte de su pueblo, lo podemos ser en esta noche. Y muchos de los que estamos escuchando el mensaje ya somos parte del pueblo de Dios y nos sentimos contentos y nos sentimos agradecidos, amén, porque quizás muchos de nosotros no tenemos la ciudadanía de Estados Unidos o no tenemos la ciudadanía de algún país que sea rico, que tengan abundancia. Eso no nos preocupa, amén, porque ahora somos parte del pueblo de Dios. Dice la palabra del Señor que nuestra ciudadanía no está en la tierra, sino que está en los cielos, aleluya, donde está aquella ciudad cuyo arquitecto es el Señor. Y nos sentimos agradecidos, amén, porque el Señor lo hizo posible. Él no hace acepción de personas. Dice la palabra del Señor en Hechos, amén, en su capítulo 10, Hechos capítulo 10, versículo 34 y 35. Dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Él no hace acepción de personas de donde vengamos. En aquel día, amén, cuando el Señor nos permite estar en su presencia, dice la palabra del Señor que Juan en esa visión de esa profecía dice que él vio de diferentes lenguas, de diferentes tribus, de diferentes naciones, amén, alabando el nombre del Señor, amén, donde se ha extendido su palabra en este momento y hasta que Él venga, donde Él permita que se extienda su palabra, amén. Muchas más personas de diferentes naciones, lenguas y tribus vendrán a la presencia del Señor y seremos todos uno, el pueblo de Dios, amén. Estaremos en su presencia. Dice el verso 35 de Hechos 10, sino que en toda nación se agrada el Señor del que le teme y hace justicia. Por eso el Señor se agradó de Ebed-Melech, porque le temía y hacía justicia delante de él. Lo podemos nosotros agradar si tememos a su nombre y hacemos justicia delante de él.
Entonces, como este hombre había actuado en justicia porque había hecho lo correcto, librando al profeta Jeremías con mucho cuidado. Y Dios tomó en cuenta. Él toma en cuenta nuestra obediencia, Él toma en cuenta nuestra fidelidad y Él toma en cuenta si realmente estamos confiando en Él. De eso se trata la fe en nuestro Señor Jesucristo. Nuestra fe no puede ser hueca, nuestra fe no puede ser solamente de palabras, nuestra fe no puede ser solamente de apariencia, de palabras. Nuestra fe tiene que venir acompañada de los frutos. Nuestra fe tiene que venir acompañada de la obediencia en el Señor, de la obediencia a su palabra, de ese temor reverente delante de Dios, de que le seamos fieles, amén, hasta el día en que Él venga por nosotros. Así como Él tomó en cuenta también la fidelidad de Ebed-Melech para salvarlo de la espada. Entonces, dice la palabra del Señor, amén. Nosotros, ¿verdad? Hemos escuchado su palabra y hemos venido a su camino, amén. Entonces la pregunta es, si nosotros actuaremos como Ebed-Melech, si nosotros confiaremos en Él y obedeceremos su palabra y seremos fieles a Él. Pues no solamente basta haber escuchado la palabra del Señor. Es necesario que pongamos por obra su palabra. Es necesario caminar con Él. Es necesario ser obedientes y ser fieles a Él. Y poner toda nuestra confianza en el Señor. Pedirle al Señor que nos tome en sus manos y confiar totalmente en nuestro Dios. Amén. Y más aún en los tiempos difíciles. Quiero leer un salmo, el Salmo 31, si usted lo puede buscar conmigo, el Salmo 31, y voy a leer algunos versos, amén. Usted lo puede leer en su casa y yo le invito que cada noche leamos un salmo con nuestra familia. Lea usted un salmo antes de acostarse, antes de dormirse. Son tan preciosos los salmos porque nos fortalecen, porque nos ayudan a corregir nuestro camino, porque es la palabra del Señor. Pero el Salmo 31 es un salmo de confianza en el Señor, confianza en sus promesas. Dice el Salmo 31, si usted lo tiene, el título que tiene en mi Biblia dice: declaración de confianza. Es necesario que nosotros confiemos en el Señor de todo nuestro corazón. Y si hemos confiado al Señor de todo nuestro corazón, poder decírselo en palabras: Señor, yo confío en ti. El salmista David hace una declaración de confianza en el Señor. Y dice, vamos a leer del verso 1 al verso 4, dice: en ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. Inclina a mí tu oído, líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme, porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás, le dice al Señor. Sácame de la red que han escondido para mí, porque tú eres mi refugio. El salmista David, si escudriñamos su vida en la palabra, él pasó muchas veces por angustias. Fue perseguido muchas veces. Pero en medio de esas situaciones, él siempre confió en el Señor. Y le hace al Señor una declaración de confianza. Ahora más que nunca, amigo y amiga, familia, hermanos en el Señor, ahora más que nunca debemos de confiar en el Señor. Poner toda nuestra confianza en Él. Versículos 7 al 9 dice: me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias. No me entregaste en mano del enemigo, así como no entregó su vida de Ebed-Melech en manos de su enemigo. El salmista David le dice al Señor: no me entregaste.
Él no nos va a entregar en manos de aquello que nosotros tememos, iglesia. Y amigo, si tú vienes al Señor hoy, Él no te va a entregar en aquello que tú tienes temor si tú confías en Él. Él te va a librar de aquello que tú temes. Dice el salmista, no me entregaste en mano del enemigo, pusiste mis pies en lugar espacioso. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo. Esa era la angustia del salmista David. Versículo 14 al 16. Mas yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios. Iglesia, Él es nuestro Dios. Amigo y amiga que nos estás escuchando, Él puede ser tu Dios en esta noche. Y desde esta noche tú puedes caminar junto a Él. Y tú puedes decirle cada día, tú eres mi Dios. En tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. El verso 19 dice, cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen. Para aquellos que temen al Señor. Y aquellos que tienen delante de Él un temor reverente. Que has mostrado a los que esperan en ti, delante de los hijos de los hombres. Versículo 23 y 24, Amad a Jehová, todos vosotros sus santos, a los fieles guarda Jehová. ¿A quiénes va a guardar el Señor? A los fieles. Y paga abundantemente al que procede con soberbia. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón, porque esperamos en el Señor. Si tú tienes una petición de oración, ¿verdad? Ya casi estamos terminando, pero voy a hacer este paréntesis. Si tú tienes alguna petición de oración, lo puedes comentar en este momento. Al final vamos a estar orando por todas las peticiones. Amén. Entonces, nuestra fe y nuestra confianza en el Señor tiene que ser verdadera. Dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla la boca. Si tú realmente y de todo corazón y de verdad confías en el Señor, si yo realmente confío en el Señor, de eso va a hablar mi boca. Por eso esta confianza era verdadera y plena en el salmista David. Por eso podía expresar todas estas cosas con su boca. Si realmente confiamos en el Señor, no solamente lo vamos a poder expresar, sino lo vamos a poder decir con nuestra propia vida, con ese temor, con esa fidelidad que le tengamos al Señor hasta el día que Él venga por nosotros. Y vamos a querer también obedecer su hermosa palabra. Yo no creo que yo pueda decir, Señor, yo confío en ti, Señor, ayúdame, Señor, pongo en tus manos mi vida. Y yo llevar una vida descarriada, una vida en la que no me importe la palabra del Señor. Eso no tiene ninguna comunión, ninguna armonía en la vida del cristiano, en la vida de aquel que le ha entregado su vida al Señor y del que confía en el Señor. Puede hacer suyas las promesas que el Señor nos regala en su palabra, porque es para aquel. Las promesas del Señor son para aquel que realmente ha decidido obedecer al Señor, que realmente confía en el Señor. Si nosotros le somos fieles a Dios, así como Ebed-Melech, entonces vendrá la promesa del Señor para nosotros. La promesa del Señor le dice el Señor a Ebed-Melech en el versículo 18 de Jeremías 39, donde leímos, le dijo que su vida le será por botín a él mismo. La misma vida de Ebed-Melech le iba a ser el botín a él mismo.
Un botín, usted sabe, cuando algún ejército, ¿verdad?, invadía alguna ciudad, o cuando los ejércitos, ¿verdad?, dos ejércitos rivales peleaban, el ejército ganador se llevaba el botín. ¿Cuál era ese botín? Era todas las cosas buenas que tenía el ejército perdedor o la nación a la que ellos iban a invadir. Cosas materiales, provisiones, oro, plata, joyas, ¿verdad? Cosas buenas que les servían, aún las vidas que les servían al ejército ganador. Todas aquellas provisiones, todas aquellas cosas de valor, el ejército ganador se apoderaba de ello. Ese era el botín. Y Ebed-Melech en ese día, lo que él se iba a apoderar, lo que él iba a ganar por haber confiado en el Señor, era su propia vida. Y eso es lo que el Señor nos promete en estos días, que Él nos dará la vida eterna, que ese será el botín para cada uno de nosotros si nosotros le somos fieles al Señor, nuestra propia vida. Él guardará nuestra alma, como dice en el Salmo. Él guardará nuestra alma. Ese será el premio, esa será la recompensa. Sin duda, dice la palabra del Señor en Apocalipsis, su capítulo 2. Amén. En el capítulo 2, cuando el Señor le está hablando a la iglesia, en el versículo 10, a la iglesia de Esmirna, le dice en la última parte de este versículo 10, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Yo te voy a dar la vida. Ese va a ser el botín, ese va a ser la recompensa, ese va a ser lo que tú vas a ganar, de lo que tú te vas a tomar. Ese era, y esa es la promesa para cada uno de nosotros. Dice en Apocalipsis capítulo 3, ahí mismo, versículo 10. Apocalipsis 3, versículo 10, le dice el Señor a la iglesia en Filadelfia: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Dice el Señor a cada uno de nosotros: yo también te guardaré. Así como has guardado tú mi palabra, yo también te voy a guardar. Como le dijo a Ebed-Melech. Dice la palabra yo te guardaré, que viene de la palabra shomer, en hebreo, shomer, que significa mantener, observar, guardar, conservar. Yo también te voy a guardar. Yo también te voy a conservar de todo lo que está pasando, de todo lo que tú estás viendo y de todo lo que va a seguir viniendo, dice el Señor. Yo también te guardaré, así como tú has guardado mi palabra, así como tú te has preocupado de guardar mi palabra, yo también te voy a guardar en aquel día. Así como le prometió a este hombre, aquel día que tú veas que esto está pasando en la tierra de Israel, yo te voy a librar. Y ahora el Señor nos dice, así cuando tú estés viendo todas estas cosas, porque has guardado mi palabra, yo también te voy a guardar, dice el Señor. Esa es la promesa, iglesia y amigos. Si tú hoy vienes al Señor, sin duda la promesa del Señor fue firme para Ebed-Melech y sin duda el Señor la cumplió. No fue entregado a la espada, no fue entregado en manos de aquel que temía, sino que el Señor le preservó la vida. Porque el Señor es fiel para sus promesas, el Señor no miente.
Si en algo el Señor no cumpliera su promesa en mi vida, será porque yo fui desobediente, porque yo no guardé su palabra. Pero su promesa va a ser fiel para usted. Si usted guarda su palabra, va a ser fiel para aquel que sí obedezca. Va a ser fiel para aquel que sí se mantuvo fiel. El Señor no miente. El Señor es fiel y es verdadero. Y esta es su promesa. Esta es la esperanza para cada uno de aquellos, si le somos fieles, que de ninguna manera fallará. En los momentos de peligros y en los momentos más fuertes. Porque dice esta parte de la palabra, le dice a Ebed-Melech, porque pusiste tu confianza en mí. ¿Dónde está tu confianza, amiga y amigo? ¿Dónde está tu confianza, iglesia? El Señor le dijo a Ebed-Melech, porque pusiste tu confianza en mí. En aquel día yo te libraré. Es así como se llama esta enseñanza, iglesia. Porque pusiste tu confianza en mí, dice el Señor. En aquel día yo te libraré. Esa es nuestra confianza. Esa es nuestra esperanza firme. Esa es nuestra seguridad en el Señor. Que en aquel día Él nos librará. Amén. Y el Señor es fiel. Así que vamos a darle gracias a Dios por esta preciosa promesa. Dios quiera y el Señor nos ayude, porque sí, Él quiere, pero que nosotros, hermanos, nos esforcemos a serle fieles al Señor hasta el final, y que podamos poner de verdad, en obras, en hechos, no solo en palabras, sino en obras y en hechos, nuestra confianza en el Señor. Y dice el Señor, porque tuviste confianza en mí, en aquel día yo te libraré. Esa es su promesa. Amén. Así que vamos a darle gracias al Señor en esta hora. Amén. Si tú quieres recibir a Cristo en tu corazón, vamos a estar orando. Amén. Ahí donde tú estás, tú puedes ser hoy parte del pueblo del Señor. Y tú puedes recibir a Cristo en tu corazón. Y Él te va a aceptar como su hijo. Tú puedes confesar a Cristo como tu Señor y Salvador. Y puedes confesar que Él es el Señor, que Él es el Hijo de Dios. Que Él murió en aquella cruz, pero también resucitó. Así que cierra tus ojos. Si tú quieres ser parte del pueblo de Dios, si tú quieres hoy ser hijo de Dios, desde este día lo puedes hacer. Cierra tus ojos y di esta oración conmigo. Señor Jesús, te doy gracias porque tú moriste en la cruz por mis pecados. Derramaste hasta la última gota de tu sangre para lavarme de mis pecados y limpiarme de toda maldad, como dice tu palabra. Te pido que me perdones de todos mis pecados. Y tú puedes ahí en ese momento, amigo y amiga, confesarle tus pecados al Señor de todo lo que tú has hecho. Y decirle, Señor, perdóname, me arrepiento de mis pecados. Renuncio hoy a todos mis pecados. Yo quiero que tú vengas hoy a mi corazón y que tú reines en mí. Que tomes el trono de mi corazón. Te recibo y te confieso como mi único y suficiente Salvador. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Yo creo que tú moriste en la cruz para salvarnos y que también resucitaste de los muertos con poder y gloria. Te pido que me aceptes como tu Hijo, que yo pueda ser hoy parte de tu pueblo. Ayúdame desde hoy a hacer tu voluntad, a cumplir lo que dice tu palabra. Ayúdame a serte fiel y andar en tus mandamientos, Señor. Límpiame, lávame con tu preciosa sangre y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y ayúdame a hacer todas mis obras con justicia, andar en rectitud para que mi nombre no sea borrado de tu bendito libro.
en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús te lo pido.